Yo represento a Salvar el Uno. Salvar el Uno es una organización internacional que está constituida por mujeres que han sido violadas y como consecuencia de esa violación han quedado embarazadas. También está constituida por personas que han nacido después de una violación y que sus vidas fueron protegidas para que pudieran nacer y desarrollarse y formar parte de la sociedad como todos nosotros la formamos, para que ellos pudieran, por sus propios méritos, ser capaces de que otros pudieran valorar su vida y de que no fuera valorada por la forma de su concepción. Esta organización fue fundada en Estados Unidos por una mujer, Rebecca Kisling, que ella es concebida en violación, y a partir de la fundación en Estados Unidos ha bajado a toda Latinoamérica. A mí me parece muy interesante que el nombre de esta fundación se llama Salvar el Uno. Si ustedes preguntaran por qué el uno, bueno, porque en Estados Unidos, que lleva este tipo de estadísticas, el embarazo por violación representa el 1% de todas las violaciones. Solamente el 1% de las mujeres que es violada en Estados Unidos estadísticamente tiene un embarazo debido a esa violación. Sin embargo, los códigos penales permiten el aborto, primero en los casos excepcionales como el de la violación, y después con esto abren el aborto legal. Porque si una mujer quiere tener un aborto por capricho, por gusto, por incomodidad o por las circunstancias que ustedes quieran nombrar, y no se le permite a través del Estado, esta mujer va a decir, ¿por qué a la mujer que han violentado sí? Hay que igualar los derechos. Y si a ellas les permiten un aborto por violación, tú me dices que a mí me tienes que violar para que me des el mismo derecho. El 1% abrió el aborto por violación en todas las jurisprudencias de todos los estados que tienen aborto legal, siempre. Pero ¿qué pasa con estos niños concebidos en violación? Yo les presento a Cherry. Ella dice, di a luz una niña preciosa y muy sana. Lo primero que recuerdo es que lloré y me sentí muy feliz. Cuando la miraba no lo veía a él, no veía la desgracia tan grande que había sufrido, solo a ella. Les quiero leer unos nombres: María de la Paz, Ana Jimena, Aurora, Francisco, David, Rebeca, Sofía, Adriana, Anaí, Margarita, Mariana. Yo quisiera que los recordaran bien: Juan Carlos, Marisol, Estrella, Jazmín, Karina, Luis, Óscar, Vivian, Victoria. Tal vez alguno de ellos está aquí. Ellos son concebidos en violación. Tienen un nombre y una personalidad que, como explicó el doctor, está perfectamente delineada desde el momento de su concepción. Si yo me equivoco, doctor, por favor corríjame, pero hasta donde nosotros sabemos, la forma en la que fue concebido una persona en violación no ocurre de una forma biológicamente distinta de la que cualquier otra persona cuando es concebida. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes fue planeado organizadamente en una agenda? ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar las manos? Me gustaría que voltearan y vieran cuántos. En este pequeño foro, ninguno. ¿Cuántos de ustedes fueron una grata sorpresa o al menos una sorpresa? Yo fui una sorpresa después de una ligadura de trompas. Yo fui una sorpresa. Y sin embargo, el que yo haya sido concebida sin un estricto control de agenda, de programación, no disminuye mi humanidad. La de las personas que les acabo de nombrar, tampoco. Todos y cada uno de ellos y de nosotros tenemos exactamente las mismas características biológicas que primero el doctor nos hizo favor de explicar tan extraordinariamente. Es el concebido y no nacido un ser humano
¿Lo es? Yo creo que nadie podría salir de aquí, después de las 2 exposiciones que nos dieron, diciendo que tenemos duda de si aquel concebido y no nacido podría ser como una rana o quizá una lagartija. Incluso la intuición, y el más básica, ¿no? La intuición de los niños, cuando uno les pregunta, cuando la mamá está embarazada, ¿y qué tiene tu mamá en su panza? Mi hermanito. Yo jamás he escuchado que alguien diga, un conejo. Nunca. Ellos que son tan pequeños y que llevan una intuición, sí, un sentido común tan bien desarrollado, pueden describir que aquello que su mamá gesta es precisamente un ser humano. Y si es un ser humano, ¿qué protección merece? Y entonces ha venido el doctor a explicarnos tan extraordinariamente la protección que merece el concebido y no nacido. Es una presencia personal. Y si es una presencia personal, merece toda la protección de la ley, del Estado y de la sociedad. Necesitamos dar una respuesta vital a esos concebidos, que nosotros denominamos concebidos en caso de excepción. ¿Sí? La excepción de la violación, la excepción del daño materno, lo voy a encomillar, ya ojalá el doctor nos pueda describir cuál es el daño materno que la ley dispone para poder eliminar a una persona que en caso de que realmente lo fuera, no es ilícito, el niño no lo hace conscientemente. Se puede desarrollar un daño de salud, pero no es ocasionado en sí mismo por el sujeto que se está gestando. Puede ser una condición previa médica o una que surja, pero es diferente de la gestación. Y finalmente, por supuesto, el diagnóstico prenatal. Si nosotros podemos eliminar a los enfermos antes de que estos nazcan, ¿qué clase de sociedad tendríamos? El doctor lo explicó, en Europa, en España, 9 de cada 10 niños que son diagnosticados con síndrome de Down son eliminados antes de nacer. Y sin embargo, el diagnóstico prenatal es fallísimo. Y aunque no lo fuera, ¿quién podría eliminar a un niño concebido con síndrome de Down solamente porque tiene una característica distinta a la nuestra? ¿Quién? ¿Podría el Congreso del Estado de Baja California dictar una ley o crear una ley que disponga que los judíos pueden ser eliminados porque son concebidos por judíos? ¿No sería un acto discriminatorio? ¿O que podrían ser eliminados si son pobres? ¿O que podrían ser eliminados si no son mexicanos y fueron concebidos en el estado de Baja California? Hace unas semanas, apenas una semana, se descubrieron los restos de más de 2,000 niños abortados en una vivienda en Estados Unidos. Era la vivienda de un médico abortista. Tenía su clínica encomillada porque no curaba nada, ¿verdad? Tenía su centro de aborto y tenía en su casa guardados como trofeos los cuerpos y las partes de los bebés que había abortado. Seguramente mató muchísimos más, pero al menos tenía 2,000 niños abortados en su casa. El FBI explica que únicamente los asesinos seriales conservan trofeos de sus víctimas. Y además de los que son catalogados como asesinos seriales, únicamente los abortistas tienen este tipo de premios. Después de la noticia, 2 personas se comunicaron con nosotros para decirnos que ellas habían sido violadas antes del año 2000 y que en esa clínica encomillada abortista las habían llevado para realizarse un aborto. Una de ellas explica que a partir del momento en que se llevó a cabo el aborto, jamás pudo ser la misma. Yo quiero que recuerden esas palabras, a partir del momento en que se llevó a cabo el aborto. Ella no mencionó la violación. Ella no dice a partir de la violación, sino a partir del aborto. Yo ya no pude ser la misma y me di cuenta de que yo también era una victimaria.
Solamente hasta que salí de ese lugar lo reconocí. He vivido con esto por muchos años y el día de hoy que leo esta noticia, casi me suicido. Mi hijo podría estar entre los trofeos que ese abortista se ha llevado a su casa. ¿Qué representaban para él estos bebés? ¿Qué representaban las mujeres? ¿Cómo un Estado pudo permitir que unos niños que eran más inocentes que ningunos podían ser discriminados y que el Estado podía autorizar matarlos exclusivamente por cómo habían sido concebidos? Les quiero presentar otro caso. Nuestro hijo pequeño ha podido ser concebido con violencia, pero es un regalo de Dios que llena ese espacio vacío de nuestra familia que ni siquiera sabíamos que existía. Nos ha completado. Estoy muy contenta de haber podido conocer a otras madres que, como yo, concibieron un hijo en una violación. Somos supervivientes, no víctimas. La presión social que viví para que abortara fue muy grande. Los médicos me insistieron muchas veces en lo simple y fácil que sería librarme de mi hijo y seguir adelante con mi vida. Fue muy doloroso escuchar lo mismo una y otra y otra y otra vez. Mi hijo tendrá voz, pero hasta que pueda hacer uso de ella, es mi misión hablar por él. Ella es Jennifer y es madre por violación. Su cuarto hijo es un hijo concebido en violación. Y si ustedes conocieran al hijo de Jennifer, podrían ver que el mito de que el hijo es la figura del padre, pues es eso, un mito, porque es la copia exacta de Jennifer. Ese niño no solamente ha traído alegría a su familia, ha sido la causa por la cual 2 legislaciones de Estados Unidos echaron para atrás el aborto por violación. Parece que necesitamos evidenciar de una forma muy clara y muy visual que esos niños existen, como si la información muy clara que nos dio el doctor sobre la división celular, sobre la genética, sobre la forma en que el ser humano es concebido y ya evidenciado por la ciencia que avanza a pasos agigantados, no nos fuera suficiente. Puede más la intuición de un pequeño niño que sabe que su madre está embarazada de su hermano. Ella es Aurora. Aurora es mexicana y dice: yo les aseguro que dejar nacer y amar a mi hijo no me ha quitado nada. Y sí, me ha dado todo el sentido a mi vida. Me ha dado amor y me ha permitido ser mejor versión de mí misma como persona. Me gustaría que me preguntaran qué apoyo le dio el Estado a Aurora una vez que fue violada, porque me encantaría responderles que nada. Aurora es una víctima de la violencia, pero la única respuesta que el Estado le dio fue la garantía de un aborto químico, farmacológico. Y una vez que no accedió, le dieron la espalda. Aurora no tuvo recursos por parte del Estado para tener seguro social o seguro popular. No la acompañaron para llevar a cabo una terapia que la ayudara a reintegrarse a su trabajo, a su familia, a que caminara con seguridad en las calles. Lo tuvo que hacer sola, con la ayuda de las organizaciones civiles. A ella no le ofrecieron una despensa, ni leche, ni pañales, ni apoyo para una casa, ni siquiera que cambiara de trabajo. Y adivinen qué, trabajaba para el Estado. Ella salió adelante con su hijo, concebido en violación. Un niño extraordinario que actualmente tiene 7 años, inteligentísimo, el más vivaz de todos, súper bromista. Ese hijo es mexicano. Su madre es mexicana y su padre es mexicano. Y las leyes mexicanas no lo protegían, lo protegió su madre. Di a luz una niña preciosa y muy sana. Ya se los leí, perdón. Di a luz a mi hijo en medio de la oscuridad.
Solamente yo lo tendí sobre mi ombligo mientras lloraba. Yo lo miraba y me admiraba. Nadie me ayudó, estaba sola. Ella es madre por violación. Su hijo tiene 35 años, es mexicano. Dirige una fundación que ayuda a las personas de la tercera edad en uno de los estados más alejados de este. De hecho, fueron gemelos. Los dos fueron dados en adopción y ambos ayudan al Estado. Qué curioso. Uno vive en Yucatán y el otro vive en Sonora, y ambos se dedicaron, cuando crecieron, a apoyar a las personas de la tercera edad, y ninguno conocía su historia, hasta que uno de ellos se puso a investigar con sus padres adoptivos y encontró cómo había sido concebido, y descubrió que tenía un hermano gemelo, y lo conoció. ¿Por qué ellos no fueron protegidos por ley? ¿Qué característica biológica pueden describir los legisladores, los científicos, los filósofos, que pudiera ser diferente en ellos para que no debieran ser protegidos por el Estado? Ninguna. Todos ellos merecían ser protegidos. De hecho, merecían ser más protegidos, porque no se pueden crear leyes para lastimar a un ser humano. No se pueden crear leyes. ¿Y qué clase de ayuda sería o qué clase de servicio se le daría a una mujer que ha sido violentada el matar a una de las víctimas? No existe. Dice Liz, cuando lo vi no me cuestioné cómo había llegado ahí. Solo pensé en lo perfecto que era. Las dificultades que había pasado no eran nada comparado con mi amor por ese pequeño niño. De todas las personas que forman parte de Salvar el Uno, que son cerca ya de 1000 personas concebidas en violación o madres por violación, de todas las personas que han nacido, ninguna de ellas ha reclamado al Estado que le hubiesen matado. Ninguna ha regresado para decir, ¿por qué me dejaron nacer? Debieron haberme matado. Ni una. Ninguna de las madres que han dejado nacer a sus hijos, que se los han quedado o los han dado en adopción, se ha arrepentido de que su hijo haya nacido. Pobres, enfermas, abandonadas, dentro de círculos de violencia familiar y de abuso sexual, víctimas de proxenetas. Todas ellas agradecen el nacimiento de sus hijos, y ha sido a través del nacimiento de sus hijos que ha iniciado un proceso de sanación. Ninguna de ellas se arrepiente, pero en cambio, las madres que fueron madres por una violación y abortaron, todas han dicho que se arrepienten. El proceso de sanación nunca concluyó y se reconocen ellas tanto víctimas como victimarias. ¿Qué clase de apoyo es un gobierno que me obliga, que me orilla a matar a mi hijo? Y me cobra, porque el doctor lo dijo, ningún aborto es gratis. Todos los abortos legales que se hagan en un estado son pagados por todos nosotros que pagamos impuestos. Ni uno es gratis, ni uno. La legalización, la despenalización o incluso el mismo debate respecto al aborto en cualquier momento y lugar, pero especialmente en casos de excepción, solo muestra que hay seres humanos que valen menos que otros. Cualquier legislador que se atreviera a decir que un niño concebido en violación merece morir, no debiera ser legislador. No hay seres humanos que valgan menos que otros seres humanos. No podemos poner calificativos a las personas. Eres alta, vales menos, eres bajo, vales menos, eres moreno, ¿no? Eres chino, eres católico, eres ateo, eres judío, eres cristiano. ¿Qué eres? ¿Por eso vales menos?
Si nosotros nos atrevemos a colocar epítetos a las personas, es un acto de injusticia. El aborto por violación también es un acto de injusticia. Ella es la presidenta, la compiladora del libro que vienen hoy a presentarles, que tienen en sus manos, es Rebecca Kissing. Dice: los que hemos nacido de una violación no somos excepciones. Tenemos corazón y el derecho a vivir nuestra vida en plenitud como cualquier otra persona. Yo estoy segura de que los niños concebidos en violación no son excepciones, pero son excepcionales. Todos y cada uno de ellos son excepcionales. Y que las mujeres, cuando nos dicen que no podemos salir adelante de una violación, porque siempre habrá un recuerdo constante de la violación en la mirada, en la presencia, en la voz de nuestros hijos, yo tengo algo que decirles respecto a eso. Y efectivamente, el niño es un recuerdo de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que el resto de la gente piensa que somos. Las mujeres que somos violentadas o abusadas podemos salir adelante. Es un recuerdo para la sociedad de que somos mucho más fuertes. Es un recuerdo de que el amor puede más que el odio. Es un recuerdo también de que somos excepcionales y de que las políticas públicas deberían estar dirigidas a ayudarnos, que es verdadero empoderamiento de la mujer darle oportunidad de ser lo que es y lo que está llamada a ser, incluso en situaciones excepcionales. Martin Luther King decía que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Yo nunca he encontrado una mejor manera de aplicar esa cita que en los casos de aborto por excepción. Me parece una verdadera injusticia que en pequeños casos el aborto sea permitido, programado y pagado por el Estado. Y esa pequeña participación del 1% hace una injusticia, es una amenaza a la justicia en el resto de la población que no pide aborto, que no merece aborto y que no tiene derecho al aborto. El aborto provocado, pagado por el Estado, es la desaparición forzada, la tortura programada y la muerte de mexicanos. Si ustedes saben cómo se lleva a cabo un aborto, entonces no pueden negar que es una tortura, porque yo no puedo encontrar una forma de aceptar lo que dijo el secretario de Salud en la Ciudad de México el año pasado. Se han llevado a cabo 252,000 abortos en la Ciudad de México desde el 2007. No se preocupen, solamente un 20% ha sido por aspiración, el resto farmacológico. Yo decía, bueno, es que si a mí me dan la opción, ¿verdad? Si yo pudiera opinar y que me dijeran, ¿cómo quieres morir? ¿Aspirada, cortada en pedazos o de inanición? Déjeme pensar. ¿Cómo me gustaría morir? 2 días muriendo de hambre porque cortan el camino circulatorio entre la madre y la hija y el hijo con los fármacos, o rápidamente pero aspirada, o un poco menos rápido y cortada en pedazos. Si esa es la única opción que un Estado democrático, de progreso, puede dar a la sociedad, entonces estamos en el peor lugar donde pudiéramos estar. Y hemos nacido en el peor estado en el que pudiéramos haber nacido. Hay otra, ¿no? ¿No? Pues entonces no. Ah, ok, sí, muy bien. Bueno, yo solo quiero decirles que existen muchas maneras de apoyar a las mujeres que han sido violadas, pero que el aborto por ninguna manera es un apoyo. Que en la atención que nosotros llevamos dentro de la organización, esta y otras muchas que se dedican a la protección de la vida en México,
En todos los casos vemos que las mujeres realmente pueden salir adelante, que las familias pueden salir adelante y que estos hijos un día serán el futuro también, parte del futuro de nuestros estados y de nuestros países. ¿Qué pregunta podrían responder a las mujeres que son violadas? Si a mí me violan, si yo quedo embarazada después de una violación, lo último que quiero saber es que el violador sigue en la calle. Si a mí me preguntan, ¿qué quisieras del Estado? Les diría protección. El Estado no me protege porque las penas para los violadores son mucho menores que las penas para la segunda víctima de esa violación, que es, de hecho, mi hijo. Mientras mi hijo recibe la pena de muerte, el violador sale en 3 meses, si bien nos va. Esa no es una política pública que apoye a la mujer que es violada. La mujer violada merece acompañamiento y contención, no abandono. Cuando en la fiscalía le ofrecen el aborto por violación, la someten de forma inhumana a un tratamiento que la va a dejar sola. Después le enseñan la puerta y le dan las gracias. Y ella sale sola, violada y violentada por el Estado. Y finalmente, cuando estas chicas son menores de edad, el Estado debería preguntarse si garantizar el aborto por violación realmente ayuda a una menor de edad. El aborto por violación le encanta a los abusadores y a los violadores, porque ese niño es la muestra y prueba de que ha existido una violación y muchas veces un abuso continuo a las menores de edad. Ellas llegan, les dan una pastilla, las pasan a un cuarto, les hacen un aborto y las regresan a un círculo donde van a volver a ser violadas. Eso no es garantía de salud, eso no es garantía de derechos humanos. Todas las personas merecemos protección. La falta de protección de los más débiles e inocentes se refleja en la sociedad que construimos y las leyes que nos rigen. Podríamos construir una Baja California de progreso o una destinada a desaparecer por sus propias leyes. Muchas gracias.